En internet, listos para comenzar un nuevo programa. Ya está con nosotros el doctor William Mora, gastroenterólogo, para hablar temas que atañen especialmente a aquellos que están acostumbrados a hacer unas mezclas, pero bárbaras, ¿no? Explosivas, terribles. Imagínate alcohol con grasa. Bueno, no, es que tampoco, mira, parece no tan descabellado, porque el alcohol suele ser astringente, ¿no? Uno limpia las grasas a veces con líquidos que contienen alcohol. A veces para hacer una limpieza de cutis graso se utilizan productos que contienen alcohol y uno dice, pues el alcohol atenúa la grasa, ¿no? Corta la grasa. Pero una cosa es en exteriores y otra cosa es en interiores, ¿no? Te tomas el alcohol y luego lo mezclas de repente con un cevichito mixto con bastante marisco. Pues no es una mezcla saludable, pero hay, alimentos ricos en grasas que son agradables. A quien no le gusta una buena fritura, comer rico es agradable. Pero lo que no sabían muchas personas es que el alcohol en exceso, sobre todo mezclado con las grasas, puede ser mortal. Bueno, acá estamos hablando las cosas que más o menos nos imaginamos o que hemos escuchado por ahí, pero tenemos al especialista, como bien ya dijiste, Manuel, que nos acompaña, gastroenterólogo, que nos trae la palabra profesional en este sentido. Doctor William Mora, bienvenido a esta su casa, Radio Nacional. Es gratísimo siempre contar con profesionales tan jóvenes, doctor. Me da cosa decirle doctor, me da la impresión de estar viendo a un chico aquí de, no sé, de secundaria o de la preuniversitaria. Pero enhorabuena. Muchas gracias. A ver, ¿cómo es esto? Consumir grasas en exceso ya es malo. Consumir alcohol en exceso también es malo. ¿Por qué esta mezcla es tan fatal? Claro, tanto las grasas como el alcohol es beneficioso para el organismo, ¿no? Pero cuando ya hablamos de excesos, ya estamos hablando a otra serie de cosas mucho más importantes para nuestro organismo y para vivir bien, ¿no? Cuando nos referimos a las grasas y alcohol, generalmente uno no puede quitarlas totalmente de la dieta, ¿verdad? Nos referimos a los casos extremos, vamos a hablar de eso principalmente, o sea, personas que ya son alcohólicas, ¿verdad? No bebedores sociales, porque el bebedor social de repente puede tomar una vez al mes y bueno, eso no va a ocasionar mayor daño en el organismo, ¿no? Y de repente una vez al mes o dos veces al mes un pollo a la brasa de repente no te va a causar el problema crónico que te va a causar el comer las grasas en exceso de manera a la semana 4 o 5 veces al día, o el tomador crónico, ¿verdad? Estamos expuestos a un montón de enfermedades y de esas enfermedades provocar otras enfermedades que van de la mano, como por ejemplo la obesidad, que es el primer caso, y la cirrosis hepática, ¿verdad? Que son las patologías que más vemos nosotros, más frecuentes, y de esas patologías se derivan otras más, ¿verdad? Y causan problemas en el organismo, problemas de aterosclerosis, problemas de infarto, cirrosis hepática, ¿verdad? El paciente tiene que vivir una vida totalmente como un cristal, ¿verdad? Cualquier cosa lo puede empeorar, lo puede complicar y por supuesto llegar a la muerte. O sea, ¿verdad? ¿No es cierto que el alcohol corta la grasa? No, en grandes cantidades, estamos hablando, no es así. Pero, por ejemplo, ¿no? Cuando uno toma un poco de alcohol y va acompañado con grasas, lo que ocurre en el organismo es que la grasa retarda la absorción, ¿verdad? O sea, en cristiano te demoras menos tiempo, te demoras más tiempo en emborracharte. Pero la absorción igual se está dando. O sea, cuando uno toma alcohol con estómago vacío, la absorción es inmediata, entonces uno siente los efectos inmediatos. Cuando uno toma alcohol acompañado de grasas, ese alcohol en el estómago hace que retarde la absorción, pero no la elimina. O sea, se sigue absorbiendo, pero en pequeñas cantidades. Pero al final se va a absorber todo. Entonces lo que hace es simplemente retardar el tiempo de absorción, hace que pase a vía sistémica, pero no la elimina, ¿verdad? Entonces, eso es lo que hace. Por ejemplo, algunos dicen, ¿no?, que cuando vas a tomar, come bastante grasa para que no te afecte. Entonces, ese es más o menos el mecanismo que ocurre. Entonces, no es cierto eso de que uno tiene que comer bastante, en todo caso, estas mezclas de, por ejemplo, ¿no? Cuando uno bebe cerveza, generalmente lo acompaña con un ceviche. Un ceviche
que puede ser mixto. Exactamente. Mixto, que significa la inclusión de mariscos. Mariscos que tienen grasa, ¿no? Exactamente, pero no el componente de grasa que, por ejemplo, tienen de repente una carne de cerdo o embutidos, ¿verdad? O sea, no, pero hay fritos porque hay otro claro, plato, el de chicharrones. Claro, eso ya lo que va con aceite. Claro, ya a eso se pide su me ceviche mixto y luego viene su jalea. Claro, exactamente. Que es fritura. Exactamente. Incluye exactamente. Lo que es fritura en sí, sí, porque es grasa a la larga, ¿verdad? Entonces, lo único que hace la grasa es retardar la absorción, pero la absorción se está dando. Claro, no la percibimos, claro, pero está ahí. Pero está dando. Entonces, lo que sucede a la persona es que de repente no va a estar ebrio en 1 hora, de repente en 2 o 3 horas, porque la cantidad de alcohol que está llegando al cerebro o al organismo se retarda también, porque no se está absorbiendo. ¿Me entiendes? Pero de que es perjudicial a la larga. Ya, ahora, digamos, el caso de un consumo de alcohol en una reunión, que puede ser la primera reacción del organismo, una embriaguez un poquito retardada, etcétera, a lo que va más allá, a cómo se ve afectado nuestro organismo en general. Todo exceso es negativo. Por más que consumamos agua pura, ya tomar demasiada agua llega a ser negativo. Exactamente. Pero más allá de eso, yo he escuchado y muchas veces, ¿no? Alguien come una fritura, no sé, un pollo broster, qué sé yo, y le dan su traguito ahí para bajar, o el clásico anisado, el cerdo con el anisado, ¿no? Para bajar la grasa, dice, o para ayudar a la digestión. ¿Eso finalmente no es tan cierto entonces, doctor? No, porque generalmente lo que uno toma es una copita, ¿verdad? Y eso realmente no va a ser gran efecto, ¿no? O sea, en esa medida sí llegaría a ser positivo entonces. Claro, en esa medida, pero tampoco es que te vaya a hacer mejor la digestión por eso. Ajá. ¿No? Tampoco. Ahora el alcohol pues tiene su doble mecanismo. O sea, si usted toma poca cantidad, lo vuelve un poco eufórico, ¿verdad? ¿No? Lo inhibe un poco, ¿verdad? Pero ya lo desinhibe, pero cuando ya toma en grandes cantidades, ya viene el otro lado, o sea, te comienza a dar sueño y todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí es que nosotros no queremos, tratamos de que no lleguen, porque ya se convierte de repente en un hábito y se está viendo cada vez más en personas jóvenes, ¿verdad? Sí. Caso de cirrosis no se veía en personas de repente de 40 años, ¿no? Se veía de 60 para arriba, y así lo dice la literatura y nuestros profesores que nos enseñaron, ¿verdad? Ahora todo está como, se ha adelantado. Sí, pues, sí, eso es terrible, y nos ampliaríamos, entraríamos a otros terrenos y seguramente compartiríamos la alarma de ver que los chicos ahora tan jóvenes están empezando ya el consumo de alcohol, y no precisamente el consumo moderado, porque exactamente, los chicos quieren tomar hasta ya no acordarse de nada al día siguiente. Pero bueno, volviendo a el alcohol, como bien lo mencionaba usted, doctor, nos da ciertos síntomas, ¿no? Un poco de somnolencia, algo de mareo, incluso muchas veces hasta sensación de indigestión o de náuseas. Exactamente. ¿Ese sería un indicativo, un timbre de alarma, una respuesta, una defensa del organismo? Claro, es una defensa del organismo. Ahora, claro, no todos los organismos son iguales, ¿verdad? Hay gente que toma mucho y se levanta normalmente y no tiene problema. Hay gente que viene y entonces, primero la amnesia, ¿no? No saber qué es lo que ha ocurrido, no saber qué es lo que ha hecho, que es muy peligroso. Puede venir una indigestión con náuseas y hasta vómitos, y el paciente se puede incluso hasta aspirar, ¿verdad? Ya va a la vía respiratoria. Incluso hay casos de gente que ha fallecido por eso. Y bueno, en sí mismo el hecho de estar con efecto del alcohol, el manejar, ¿verdad? Estás expuesto a un montón de cosas. Entonces, eso es lo peor, ¿verdad? Eso es lo peor que puede, o sea, de este tipo de enfermedad, porque generalmente a la larga el alcoholismo es una enfermedad y tiene que ser tratada por profesionales. O sea, el paciente no puede solo, no puede solo, tiene que tratar, no tiene que ir a una terapia, tiene que ir a varias terapias y tiene que ir acompañado de la familia, ¿no? En este caso la esposa o esposo o la gente
de su núcleo familiar, que es la que más lo comprende y la que sabe pues todo para poder superar esto, y por supuesto esto a la larga, si uno pone las ganas, se puede superar, ¿no? Se puede superar. La ingesta de alcohol comienza por pequeñas cantidades, es decir, para ir aumentando poco a poco. Ahora hay personas que tienen predisposición para el alcoholismo, que es una enfermedad que a veces en los genes también viene, si hemos tenido familiares. Claro, todo tiene una cara genética. Entonces la pregunta es, yo he escuchado al inicio que dijo que es beneficioso el alcohol y las grasas siempre y cuando no sea en exceso. ¿O escuché mal? Claro, no. Entonces la pregunta es, ¿quien no toma nada de alcohol, digamos que está haciendo mal? No, lo que pasa es que hay grupos de alcoholes que vienen en los alimentos. Ah, ya, ahora sí. Exactamente. Me asustó. Yo estaba preocupado ya. Exactamente. Y hay alimentos que dentro de sus grupos de proteínas, grasas, carbohidratos, existen grupos alcohol. O sea, los lípidos, las grasas tienen grupos alcohol también, ¿verdad? O sea, por eso es beneficioso. Ahora, el etanol, ¿no? El etanol es un tipo de alcohol, ¿verdad? Entonces, ese es el que viene pues en la cerveza, el que viene en el whisky, el que viene en el vino, en todos los alcoholes, por así decirlo. Entonces, el efecto ya lo conocemos, uno con otro, ¿no? Entonces hay que saber diferenciar. Pero tanto las grasas como el alcohol para nuestra dieta diaria es totalmente importante. Pero ¿no? aclaremos, ¿no? Porque claro, muchos dicen, el médico me ha dicho que el alcohol es bueno, pero usted se está refiriendo a un tipo de alcohol que viene en algunos alimentos. Exactamente, no el etanol, como mismo dice que viene en la cerveza. Exactamente, exactamente. Exactamente. Nuestro organismo está hecho para, por ejemplo, una dieta normal tiene que tener 60% de carbohidratos, ¿no? 20% de proteínas y aproximadamente 15% de grasas. O sea, es una dieta balanceada. O sea, necesitamos la grasa. Otra cosa es el exceso, ¿no? Otra cosa es el exceso. Solemos irnos a los extremos a veces cuando se nos pone una dieta para bajar de peso. Exactamente. Pensamos que quitando todas las grasas vamos a conseguir el objetivo. Exactamente. Y finalmente llegamos a descompensarnos porque el organismo está exigiendo su cuota de grasa y no se la damos. Exactamente, y lo peor es el exceso a través de los años, y viene la obesidad. Entonces, con la obesidad vienen otros problemas intrínsecos a esa misma patología, como por ejemplo son los problemas articulares, ¿no? El peso, generalmente las rodillas, los pies, la diabetes, ¿verdad? Con la diabetes, la arteriosclerosis, problemas de infarto al miocardio, accidentes cerebrovasculares y todo lo que eso trae para el propio paciente, para la calidad de vida. Y dentro del alcohol, lo predominante de alcohólicos crónicos es llevar a la cirrosis hepática, ¿no? Entonces, no es como mucha gente piensa que el cirrosis es un cáncer al hígado. No, es que el hígado empieza poco a poco, a las funciones que tiene, se va deteriorando, se va complicando, el paciente sangra, tiene problemas de coagulación, tiene problemas para retener los líquidos, tiene que ser una dieta especial. Es un paciente que tiene que estar en observación permanente y, lógicamente, los dos dañan la calidad de vida y con ende a la familia, ¿no? Hay llamadas telefónicas. Hola, buenos días. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Su nombre, por favor? Un programa, José Luis. José Luis, el programa. Sí. Escuché un programa de que la cerveza es bueno para los riñones, o sea, eliminan los cálculos, las piedras en los riñones. Ajá. ¿Es cierto? Y otra pregunta. A usted le escuché decir hace 10 minutos de que cuando uno toma bastante agua, también es malo, porque los médicos dicen que tomar agua, bastante agua, ¿no? Entonces, esa debe ser mi pregunta. Gracias. Gracias, José Luis. El doctor le va Llamó desde Ica, Socorro. Ajá, saludos a Ica, la tierra de las tejas, la tierra del señor cautivo, en fin, gracias. ¿Cómo se llama el señor de Ica? Señor de Lure. Señor de Lure, me olvidé. Es que la iglesia estaba casi en ruinas la última vez que lo vi. Bueno, a ver, ¿la cerveza es buena para disolver cálculos? No solo la cerveza, cualquier tipo de líquido. Ahora, la cerveza es un diurético, todo alcohol es un diurético, inhibe una hormona que hace que, porque si no existiera eso, cada vez que uno toma alcohol nos encharcaríamos, ¿verdad? Nos llenaríamos todo. Entonces el mecanismo del alcohol dentro del organismo hace que nosotros orinemos para eliminar el líquido en exceso que nosotros tenemos. Entonces, los cálculos a los riñones, una manera de eliminarlos de manera natural es orinando más. Ajá. Entonces, como el alcohol tiene propiedades diuréticas, ¿verdad?
Entonces es bueno, es recomendable, y hasta algunos médicos incluso también lo recomiendan para poder eliminar los cálculos, pero lógicamente no en exceso, pues, ¿no? Claro. No en exceso, ¿no? Pero generalmente lo que siempre se le dice al paciente es aumentar la ingesta de líquido, ¿no? Aumentando la ingesta de líquido, en todo caso de cualquier líquido, va a ser que uno aumente la frecuencia urinaria, y por eso la probabilidad de que el cálculo sea expulsado es mucho mayor. Pero el alcohol, como tiene diuresis, hace un mecanismo de diuresis en el organismo, entonces aumenta la frecuencia, ¿no? Entonces es más probable. Pero en general cualquier tipo de líquido te va a aumentar la frecuencia, entonces es más probable que tú expulses el cálculo de manera natural y no te compliques con una obstrucción, ¿verdad? Y con el dolor que eso causa, ¿verdad? Y en el caso del agua, porque llega un momento en que es excesivo el consumo del agua, o podemos tomar todo el tiempo y no pasa nada. Bueno, como mencioné, los excesos no son buenos, ¿no? Ahora, en esta época de calor, uno sí debe incrementar el consumo de agua al doble, porque lógicamente la humedad, el calor hace que nos deshidratemos mucho más rápido, ¿verdad? Pero uno debe tomar el agua que es necesaria para sus demandas fisiológicas naturales. Ahora, todo exceso ya es malo, y lo único que hacemos es que si tomamos en exceso lo vamos a orinar, pero no hay ningún tipo de una patología que nosotros podamos decir de que por tomar exceso de agua nosotros vamos a tener alguna complicación, por lo menos importante, ¿no? A no ser que tengamos un problema renal. Ajá. Ese sería un problema cardíaco, que generalmente hace que uno retiene líquido, y lo que tiene que hacer más bien es consumir pocas cantidades, evitar la sal y todo lo demás. A eso quería llegar justamente. Algunas personas tienen problemas para adicionar o para eliminar los líquidos, retienen líquidos. Exactamente. A esas personas específicamente se les aconseja que beban menos cantidad de líquidos, aparte siguen tratamientos especiales por su problema de exactamente, sobre todo pacientes cardíacos que retienen líquido, pacientes con insuficiencia cardíaca, que generalmente ya están con problemas en los pies, de hinchazón, todo lo demás. Entonces ahí tienen que regular, ¿verdad? No deben tomar la cantidad que de repente ellos desearían, ¿verdad? Pacientes con problemas renales, no el riñón no filtra bien, y lógicamente ese exceso se va a quedar, entonces uno se va a edematizar, se va a hinchar. Pacientes con problemas prostáticos, cuando la próstata está muy grande, ¿verdad? Hay una pseudo obstrucción, entonces el paciente orina poco, entonces ese exceso se va a sobrequedar, y eso generalmente altera, molesta y puede causar daños mucho peores, ¿no? Y si no elimina líquidos, entonces menos todavía debe consumir alcohol, porque el alcohol se quedaría. Exactamente. Es que todo líquido, no solamente alcohol, ¿verdad? Es todo. Que para ellos entonces no está tampoco eso de que poquito no me va a hacer mal, nada, ¿no? No, lo recomendable es que no, lo recomendable es que no. A menos que lo entiendan nuestros amigos, ¿no? Claro, quienes tienen este tipo de problemas renales, y los que ya ha descrito el doctor, para personas que no tienen ese tipo de problemas, bueno, como bien lo dice también, ¿no? Un trago de vez en cuando no los va a matar. Exactamente. ¿No? Y alguna ventaja tendrá en el organismo, y si no desean consumir licor, pues enhorabuena, ¿no? Claro, lo ideal es eso. Ahora, esas patologías que yo me refiero, pacientes cardíacos, pacientes renales, lógicamente ya su médico de cabecera, ya dentro de parte del tratamiento que ellos utilizan, también les tiene que decir, ¿no?, el tipo de dieta, y esto es lo que debería evitar, ¿verdad? Vamos a continuar con el doctor William Mora, gastroenterólogo, que hoy nos acompañe para hablarnos de los problemas que puede acarrear algunos excesos que ustedes pueden tener. Bueno, una pausa y seguimos aquí en Como en Familia. Nacional. Los periodistas dicen, yo no sé por qué, la gastritis. Ellos, digamos, tienen que eximirse totalmente del alcohol, por ejemplo. Bueno, el episodio, hay la gastritis. Todo el mundo tiene gastritis, ¿verdad? Todo el mundo tiene gastritis crónica. Cualquier persona que le haga una endoscopía con biopsia, así no tenga síntomas, va a salir gastritis crónica. Entonces, la gastritis es, como mencioné, es crónica, pero también hay el efecto agudo, o sea, la gastritis aguda, quemazón, ardor, distensión abdominal. Entonces, en ese momento debe haber una terapia médica acompañada de una dieta, ¿verdad? Lo que debe evitar el paciente es el ají,
¿no? Picantes, el limón ácido, el café, la cafeína, ¿no? Cigarros, alcohol, porque son irritantes directos de la mucosa gástrica, hasta que eso, la misma terapia y la misma dieta hace que la sintomatología mejore y luego poco a poco vaya saliendo de ese cuadro y pueda hacer su vida y su dieta normal, ¿no? Ahora, lógicamente, la gastritis es, a veces yo lo explico a los pacientes como un asma, ¿no? El asmático, así no tenga síntomas, sigue siendo asmático. De vez en cuando va a utilizar el inhalador cuando tenga la crisis aguda, pero una vez que pasa, ya no utiliza los inhaladores, pero sigue siendo asmático. Entonces igual es la gastritis, ¿no? Tiene un efecto de subidas y bajadas dependiendo del estilo de vida de la persona, ¿no? Una vez que el paciente sale de una crisis de gastritis y comienza de nuevo con el ají, con el café, con el limón, con el comer a deshoras, con el comer en la calle, con el tomar mucho y sobre todo el estrés, la ansiedad, la depresión, problemas económicos, familiares, los hijos, hace que también recaigamos en eso. Entonces es un tratamiento tanto dietético como también médico, pero también es un problema emocional, ¿verdad? Entonces todo eso confluye, no hay solamente una sola causa, ¿verdad? Es muy variado. Para la gastritis, obviamente cuenta mucho la alimentación, el estilo de vida. Pues lamentablemente no podemos evitar que sea tan agitado como es ahora, ¿no? Ya depende de nosotros también controlarnos un poco en medio del tráfico, etcétera, y ser agresivos porque sí, ¿no? Eso incrementa. Pero lo que sí podemos hacer directamente es mejorar nuestra alimentación. Exactamente. A veces lo ideal sería a la misma hora todos los días, etcétera. No, a veces no se puede, muchas veces no se puede. Exactamente. Pero por lo menos controlar lo que nos llevamos a la boca y por ahí creo que daríamos un paso bastante importante. Exactamente, ¿no? Controlar siempre lo que uno come, no los excesos y sobre todo la hora, porque si uno almuerza a 5 de la tarde, otro día almuerza a las 3 y eso lo hace ya de manera crónica porque de repente una vez a la semana, ¿no? Nadie está libre, pero cuando ya eso se hace como un hábito de manera, y hay veces hasta la gente ni almuerza, entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿Qué espera entonces, o cuál es el futuro para nuestros niños que en los colegios salen a las 3 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Ahí me va a decir, no, pues que almuercen a la 1:30, pues ahora están en clases. Exactamente, ¿no? Pues. Sí, pero... No, es que tienen una 10:30. Es que tienen una hora de almuerzo, los chicos que salen claro. a las 3. Que no en todos los colegios. No, tendría que haber. Por eso, esa es la preocupación. Claro, hay colegios que salen a las 3, pero hay colegios que salen mínimos. O si no tienen recreos cortitos en que los chicos comen una galletita, unas papitas, y eso no es un almuerzo. Pues. Exactamente, ¿no? Entonces están llegando a casa 3:30, 4 de la tarde. Por eso, claro, por eso es que se está viendo casos de gastritis en escolares. Lo que antes no había. Entonces, si nosotros nos damos cuenta qué es lo que está pasando, precisamente es eso, ¿no? Lo que justo me está diciendo, que si uno sale del colegio 2:30 y de repente no vive cerca y tiene que tomar un carro que va a demorar hora y cuarto, ese niño escolar de 10, 12 años va a almorzar a las 4. Entonces, si eso es en el transcurso de todo el año, va a causar ya estragos en su salud. Va a causar estragos en su salud. Y estamos abusando ahí de la capacidad de resistencia de ellos porque son bastante jóvenes, niños, preadolescentes y pueden resistir más que una persona adulta, pero bueno, ellos no se aguantan el hambre y comen lo primero que se les ocurre, que por lo general es irritante ya para el estómago, grasas saturadas, preservantes y todo eso. Exactamente. ¿No? Claro, esos famosos snacks. La verdad yo conozco experiencias de algunos colegios en que sí hay una hora de almuerzo para ellos. Exactamente, ¿no? Si salen a las 3, de repente la hora de almuerzo es a la 1. Entre 1:30 es la hora del almuerzo. Y almuerzan, claro, almuerzan. Y ya cuando van a su casa ya pero lamentablemente la gran mayoría no es así, sobre todo los nacionales, ¿no? Sí. Sobre todo los nacionales no son así. Y bueno, entonces estamos forjando ciudadanos, no sé, con gastritis ya crónica, aguda y todo lo demás. Y además estamos hablando, como dijo el doctor, es un problema integral, ¿no? Que tiene que ver el aspecto emocional. Entonces, qué mejor que estar en casa, almorzando en familia. Un hábito que se ha perdido, lamentablemente. ¿Sí, pues? ¿No? Exactamente, nuestra misma rutina de trabajo hace que lamentablemente el llegar a casa a almorzar sea casi imposible, primero por el tráfico, segundo porque hablo de manera personal y también de mis padres, que ha sido así, que los he visto,
que, o sea, hay gente que trabaja en la mañana y en la tarde, entonces no puede darse de repente el lujo de estar yendo a su casa, entonces tiene que almorzar en la calle, lamentablemente. Entonces ya la misma rutina te hace, ¿no?, de que ya caigas en eso, ¿no? Y a veces uno lo dice, no debería ser, pero a veces hasta uno mismo cae en eso. Claro, hay cosas que no podemos evitar. Nosotros podemos recordar que el papá venía a la casa a almorzar y luego regresaba al trabajo. Ahora pues es un viaje interprovincial de un distrito a otro con el tráfico, la congestión y el tiempo que se pierde en eso. Y ya no se puede. Ya no sales del trabajo, almorzas por ahí. Y los chicos ya no, ¿para qué van a ir a almorzar a la casa si no hay nadie, no? Almorzar con la mascota, entonces se quedan y almuerzan por ahí con los amigos, ¿no? Exactamente, entonces se ha perdido. Sí, que almuerzan, pues, porque para ellos la cosa es llenar la pancita. Y mientras llenen la pancita, pues... Claro, y de repente no con nutrientes, ¿no? Sino de repente un jugo o una galleta. Un jugo de cajita o de botellita. Entonces te engaña el estómago, ¿no? Claro, no te nutre, sientes, ¿no?, la sensación de saciedad y ya para qué vas a ir a tu casa a comer una comida que no te y gusta. y la edad escolar es la edad en la que uno tiene que, bueno, como está en pleno crecimiento, se está desarrollando el tejido nervioso, el tejido muscular, es la época en el que uno debe nutrirse más y nutrirse bien. Entonces, si nosotros descuidamos eso, vamos a después con el tiempo ver que esos mismos niños que ahora ya son adultos sufren de enfermedades que antes no existían, entre ellos la gastritis, ¿verdad?, problemas de úlcera, problemas de sangrado y también problemas emocionales. Mala costumbre que se extiende a los estudiantes universitarios, ¿no? Exactamente. Y ellos también. sí, o sea, a propósito, por evitarse el ir a casa, y a pesar que, bueno, ya son ya casi adultos, ¿no? Y que pueden, saben que les hace daño, pero no, o sea, ellos quieren cosas rápidas, ¿no? Un jugo de caja o su ¿cómo le llaman? Matambre. Matambre. También esas hamburguesas de cartón. De asol, todo. Claro. O sea, imagínate, y con eso ya se hace algo cotidiano. Se hace un hábito. Días, sí. Se hace un hábito, lamentablemente. Y bueno, por eso es que vemos la cantidad de casos que hay, no solamente de gastritis, sino también de infecciones gastrointestinales, ¿no? Comienza con la fiebre, comienza con el cólico, comienza con la diarrea, ¿verdad? Y el mismo mecanismo genera todo eso, ¿no? Entonces, comer bien, lavarse bien las manos, comer a la hora, son cosas que nosotros no deberíamos perder. ¿Qué hacemos, doctor? ¿Qué hacemos? Porque con eso de no pasa nada, sí, y efectivamente no pasa nada hasta que pasa, ¿no? Y vemos casos de personas, como bien lo dice usted, doctor, ya ni siquiera 40, personas de 30 o 30 y tantos años que ya presentan cáncer gástrico, cáncer al colon. Esas mismas personas que hacían desorden y medio y que decían no pasa nada, porque no pasaba nada, hasta que llega un momento en que el organismo dice, ahí no más. Exacto. Bueno, ¿qué hacemos? Lo primero y lo principal, y gracias por la oportunidad, es informar, como estamos haciendo ahora, ¿verdad? Nos está escuchando mucha gente, entonces las cosas básicas que debería tener una persona que por su misma rutina, por su trabajo o por sus estudios, lamentablemente no puede comer a la hora, a veces, o comer en su casa. Entonces, siempre tiene que, por ejemplo, guardar las medidas higiénicas. No, de repente, ir a un sitio ambulante a comer, o esos sándwiches, o esos jugos que venden en la calle, ¿verdad? Comer en comida de restaurante. Las ensaladas a veces pueden no estar muy bien lavadas. Entonces, ver todas esas cosas, sobre todo, tratar siempre en lo posible de comer o de almorzar a la hora, porque eso es lo indicado, ¿no? ¿Y cuál es la hora? Disculpe. La hora, lo ideal es, si tomamos desayuno de la vida rutinaria en Lima, ¿no? Entre 6 y 7 de la mañana, que se podría hacer, podríamos estar almorzando entre las 12, 1 y media a más tardar, ¿no? Y no cenar después de las 7, 7 y media, porque ya en la noche es más, la digestión es mucho más lenta. Y también otra cosa importante es no irse a la cama después de comer algo, porque la digestión se hace más pesada, te llenas de gases, ¿verdad? Entonces uno, después de las principales comidas, sobre todo, tienes que estar siempre en actividad. Eso es lo ideal, Entonces, comer máximo a las 7 y media, cenar. De 7 y media a 8, y lógicamente la cena no puede ser un almuerzo. Claro, ¿no? No puede ser, tiene que ser en mucha menor cantidad. Pero también, lamentablemente, hay gente que llega a su casa a 10 de la noche y ahí recién cena y se acuesta.
Almuerza, cena y de paso toma el desayuno el día siguiente por si acaso. Exactamente. Todo junto. Pero estamos acostumbrados Claro. a comer tarde, muchos, ¿no? Y esas pollerías, tú ves, las pollerías están llenas. Están llenas a de las partir 9 de la noche. de las 9 de la noche. ¿A qué hora duerme esa gente? Claro, esa gente generalmente duerme después de medianoche. Y a mí me dice, Después de, bueno, es que yo insisto, pues la gente dice, pero no pasa nada, yo lo hago siempre y no pasa nada. Pero va a llegar un momento, ¿no? Conozco personas, doctor, ya casi octogenarias, cuya cena todos los días es una hamburguesa de una cadena conocida. Todos los santos días, esa es su cena. Una hamburguesa de esas, ¿no? Y sus papitas y su gaseosa helada. Y yo digo, pero tienen ya casi 80 años y no les pasa a nada. ver, ¿qué pasó ahí? Efectivamente Bueno, no pasa nada. Siempre va a haber casos, bueno, un poco raros o aislados, pero no es la mayoría de los casos, ¿no? No es la mayoría. Muchas de las cosas depende también del mismo organismo. Los Lo que de organismos repente son a mí, diferentes, ¿no? lo que me Claro. cae bien, a él no le cae bien. ¿Me entiendes? Por ejemplo, yo soy a veces un poco estricto en la dieta que le doy a mis pacientes, porque trato, y doctor, ¿puedo comer esto? Mejor digo no, porque lo que a uno le cae bien, al otro de repente no, pero entonces el doctor me dijo, entonces lo ideal, y porque uno no sabe cuál, a veces es como realmente es el paciente, entonces pero mejor evite estas cosas para no. Siempre va a haber casos aislados como en todo, ¿verdad? Pero una persona de 80 años con todo eso que usted me refiere parece raro y En realidad extraño, mejor, ¿verdad? sí, efectivamente. Ajá. Yo le diría mejor no. Yo le diría mejor no. Mejor no. Hay organismos más sabios que otros. Que de repente Exactamente. ya muestran síntomas, apenas le ponemos una porción pequeña de algo que le va a hacer daño. El organismo dice, no, yo reacciono de inmediato y muestra un síntoma que puede ser una acumulación de gases, náuseas, etcétera. Entonces la persona dice, no, esto me hace mal y ya no vuelvo a comer. Y si como va a ser bien medido. Pero en otros organismos no hay esa reacción. Exacto. El cuerpo no dice basta, entonces uno le sigue. Por dando. ejemplo, los analgésicos, que son pastillas para el dolor muy consumidas. Ibuprofeno, el paracetamol, panadol, todos los analgésicos para un problema reumatológico. Yo conozco personas y en el hospital se ha visto que por consumir una sola pastilla ya comienzan a sangrar del estómago, porque causa irritación directa del estómago. Y otras que toman 2, 3, 4, 5 al día por un problema y lo hacen de manera crónica y no tienen ningún tipo de síntoma. Entonces, ahí es lo que yo digo, ¿no? Cada organismo, cada individuo es distinto, pero las recomendaciones tienen que ser generales para todos. Claro, en todo caso, ese organismo que presenta síntomas o reacciones, en todo caso es más inteligente, ¿no? Es claro, y Se la persona más se lábil, defiende de inmediato. exactamente, y ya sabe que eso es lo que no debe consumir. Claro, para la próxima ya Para queda la curada próxima. la persona. Y esa persona que lo hace de manera crónica en algún momento también se va a complicar, Claro, porque el pues, organismo es así. Pasa En algún factura de momento. todas maneras. Y ya que hablaba de pastillas y a veces como en forma libre y sin que te lo diga el médico, a veces uno se automedica, pero yo quiero ir a las combinaciones, usted que es gastroenterólogo, ¿qué tan malo o de repente no es que uno combine, por ejemplo, las pastillas con jugo o con agua o con café a veces? Claro, no es lo ideal, ¿no? Porque lo ideal es tomar las pastillas de repente con que se absorben mejor en un medio ácido, o sea, con un jugo de naranja, por ejemplo, la vitamina E, ¿verdad? ¿Ya? Lo ideal es tómelo con su jugo de naranja porque se ha comprobado, ¿no?, de que es así. Pero, y si no es así, uno debería tomar siempre con agua, con un buen vaso de agua. Y generalmente, no a las 2 horas antes o después de un antiácido líquido, porque interfiere con la absorción, ¿verdad? Hay medicinas que se puede tomar con alimentos y otras que no, porque interfieren con la absorción, hace que no se absorba del todo, entonces no va a llegar a la cantidad que uno desea, ¿verdad? Pero las pastillas normalmente, con el café o sea, lo ideal no sería, ¿no? Porque el café es un estimulante, ¿verdad? El café es un estimulante. Y por ejemplo, si las personas mayores que toman de repente pastillas para la ansiedad, para la depresión, para todo eso, va a ser como un efecto contracorriente. O sea, por un lado estamos jalando y por el otro no, ¿verdad? Claro, o sea, no es lo ideal. O de repente con un vaso de agua, una manzanilla, algo suave para mejorar la absorción. Con el café, lógicamente, igual de repente se va a absorber, pero por ser un estimulante,
¿no? O sea, lo recomendable es que no se haga con eso. Y en los analgésicos, se supone que el analgésico tiende a ser más bien, a generar un efecto más bien tranquilizante, ¿no? Claro, el analgésico generalmente son recomendados para el dolor y la inflamación, pero son irritantes directos del estómago. La capa de moco que cubre el estómago normalmente es inhibida cuando uno toma el analgésico. Entonces, por eso que el estómago no está cubierto, no está protegido y vienen las heridas y las úlceras. Vienen las heridas y las úlceras. Entonces, pero sobre todo personas mayores que nosotros llamamos polifarmacia, ¿no? Que son hipertensos, son diabéticos, sufren de gastritis, sufren de artritis también. Entonces tienen que tomar 6, 7 pastillas por día, por años. Lógicamente, pues, lo ideal es que no sea así, ¿verdad? La aspirina para los pacientes cardíacos, ¿no? Los cardiólogos lo recomiendan. Ok, pero, o sea, es un irritante también directo. Entonces vemos que el paciente con gastritis, con úlceras, por eso. Entonces debería tomarse la menor cantidad posible, pero dentro de lo necesario y dentro de la patología que tiene. Y definitivamente totalmente personalizado. Exactamente. Cada ingesta, cada receta, cada indicación, no todos somos iguales. Las personas que tienen deficiencia de vitamina K no deben consumir aspirina, tengo entendido. Exactamente, porque hay problemas con la coagulación, ¿verdad? Claro. Por eso siempre es importante acudir al médico, que es el que les puede decir eso. Pues, lamentablemente yo voy a veces a una farmacia y voy sin que sepa nadie que soy médico, y lo de la farmacia le están recetando, le están diciendo, toma cada 8 horas, esto cada 6, esto cada 12, esto no lo combines con esto. Entonces, y en este caso sí son, en algunos casos sí he visto, son dependientes bastante jóvenes, apenas acaban de ingresar al instituto, a la universidad, no sé, y el doctor, ¿qué puedo tomar para tal? Y entonces ellos empiezan y recetan. O sea, enhorabuena que sean chicos que están aprendiendo y que quieran aprender, pero que se ubiquen. O sea, claro, ellos no tienen autorización para recetar, no tienen los conocimientos del campo. Claro, pero ni siquiera el químico, que por ahí de repente podría ayudarte, ¿verdad? O sea, si no son los que están ahí, entonces ya, lamentablemente, a veces tú, por más que no sepas cocinar, pero estás en una cocina 15 años y vas a cocinar, ¿me entiendes? Entonces es la venta, que están en el tiempo, pasan de una a otra, se dedican a eso, entonces ya saben, entonces ya tienen esa rutina, pero no debería ser así, porque vemos complicaciones de pacientes que primero han pasado por la farmacia antes de ir al médico, entonces vienen peor, agravan la situación. Las bebidas, o demasiado frías o demasiado calientes, ¿cómo afectan al estómago? Claro, como demasiado caliente generalmente produce irritación, como cuando tú te quemas, ¿verdad? La piel, ¿verdad? También demasiado caliente te irrita toda la zona, la vía, ¿verdad? Por donde va todo, por donde pasa lo que es el esófago, lo que es el estómago y parte del intestino proximal. O sea, la gente que toma la sopa caliente, humeando, el café igual. O sea, lo recomendable es que no lo hagan porque irrita de manera directa, ¿no? Todo el trayecto de la vía digestiva, ¿no? Lo ideal siempre, no, como yo digo, no son los extremos, ¿no? O sea, tomar una cosa tibia, ¿no? Es mucho mejor, es mucho mejor. Pero lo caliente irrita más que lo helado, por ejemplo. Exactamente. Más irrita un café muy caliente que una raspadilla. Exactamente. Ajá. Incluso en pacientes con gastritis, cuando toman algo helado, los mejora, porque la gastritis es ardor, claro, quemazón. Toman un yogur, toman agua o algo helado, una gelatina, ellos dicen, y yo siento que me pasa. Ya. Pero si toma algo caliente, algo que está caliente ya de por sí, por la inflamación que hay, entonces es mucho peor. Pierde o sea, más, ¿no? Peor es lo caliente a lo frío. Ajá. Pero los dos son extremos también, ¿no? Ya, finalmente, por mi parte al menos, ¿cuántas horas deben transcurrir entre una comida y otra? Porque hay quienes ya perdimos la costumbre de estar picando todo el día. Me parece que es buena costumbre eso de no picar todo el día. Pero, ¿cuánto tiempo el estómago puede estar sin recibir? Lo ideal es que sea cada 6 horas. Máximo. ¿No? Claro, cada 6 horas. A veces eso no se puede cumplir, pero entre 6, 7 horas sería lo ideal y lo recomendable, ¿no? Por ejemplo, desayuno temprano antes de las 7 de la mañana, entre las 12 y la 1 un almuerzo, y de ahí es máximo 7 hasta las 8 una cena, 7:30 como máximo, ¿no? Eso sería lo recomendable, ¿verdad? Y lo que uno tendría que hacer de rutina para evitar ciertas problemas digestivos, gástricos, de pesadez, de ardor, de gases, que me siento lleno y todo lo demás, ¿no? Yo creo que a muchos nos ha pasado, como bien dice usted, doctor, todos somos ya pacientes, o por lo menos ya tenemos la gastritis ahí, que sea más o menos aguda, depende de cada quien.
pero estos hábitos alimenticios ordenados va a ser bueno y nuestro organismo lo va a agradecer al final de cuentas. Va a ser al menos un tema del cual ya tengamos que preocuparnos, un tema menos del cual tengamos que preocuparnos cuando se trate de nuestra salud integral. Exactamente, y como dicen, y la experiencia también lo hace ver a uno, todas las enfermedades vienen por lo que uno comió, ¿no? Entonces ahorita que uno es joven, de repente no, pero ya cuando tenga 50, 60 años o más, de repente, ya va a venir, te va a pagar factura, como dicen, ¿no? Entonces, dime qué comes y te diré de qué sufres. ¿De qué sufres? Claro, somos lo que comemos, dicen, ¿no? Claro, o sea, los ¿no? que no comen nada, no somos nada. Bueno, por eso cuidar lo que uno come. Cierto, verduras, frutas. Bastante líquido, ¿no? Bastante líquido, fibras para el estreñimiento, ¿verdad? Ajá. La gente que sufre, la gente que va al consultorio por estreñimiento, si uno le comienza a ver qué es lo que dice, qué es lo que hace, cómo se alimenta, generalmente es porque no toma líquido. Frutas con cáscara nunca come. ¿Cáscara? La fruta con cáscara es la que tiene más fibra. O sea, la ciruela. No, generalmente hay otras que son mejores, como la ciruela, la uva, la manzana, ¿no? ¿no? La manzana, la pera, ¿verdad? Y todo tipo de ensaladas, ¿verdad? Y tomar 2 litros de agua a más. Una vez que el paciente hace eso, se le va el estreñimiento. ¿No es cierto? Se le va el estreñimiento. Pero agua, ¿no? No, claro, el té estriñe, ¿no? Porque si me han dicho líquido. El té estriñe, por Ya. ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El café también estriñe. Claro. Entonces lo ideal es que tomen agua pura sin gas. ¿Sin gas? Agua pura sin gas. Bueno, agua pura, pues la naturaleza Agua pura. sabe, la naturaleza nos ha dado a montones el agua pura que debemos cuidar y consumir ahora en verano, pues va a ser bastante difícil que lleguemos al exceso, porque el cuerpo mismo va a exigir un poquito más de líquido. Bueno, doctor William Mora, gastroenterólogo, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. ¿Algo más que quisiera agregar? ¿Algún teléfono? ¿Dónde lo pueden ubicar a usted, doctor? Bueno, mi teléfono particular es el 987 960 427 para cualquier consulta. 427. Sí, y estoy en Solidaridad de la Victoria. Ajá, muy bien, saludos a todo el personal de CISOL, siempre tan atentos y tan claros en sus explicaciones. Sí. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Hasta la doctor. próxima, doctor. Y nos vamos, Socorro. Nos vamos, amigos, hasta el lunes. Buen